Bienvenidos a la cuarta entrega de Deteneos en el Camino, la sección de la última banca dedicada a rescatar artículos de figuras relevantes del cristianismo y ponerlos a disposición de la Iglesia en formato podcast. Continuaremos revisando artículos del fundador del movimiento pentecostal chileno, Pastor Willis Hoover, trayendo en esta ocasión El amor cristiano, publicado originalmente en la revista Chile Pentecostal número 111 de enero de 1924 e incluido posteriormente como uno de los 4 artículos del apéndice del libro Historia del Avivamiento Pentecostal en Chile del mismo Pastor Hoover, publicado en 1931. En el presente artículo, el Pastor Hoover desarrolla la idea del amor cristiano o la comunión entre hermanos y diferentes congregaciones, muy en la línea del artículo anterior, Eclesia, Iglesia, donde la pureza doctrinal tiene un valor superlativo, y donde la comunión con iglesias liberales, las cuales no tienen la inerrancia de las Escrituras entre sus fundamentos, es prácticamente imposible. Leyendo a Hoover, especialmente en este artículo, parece cobrar sentido una máxima que, para la principal iglesia heredera de su legado, parece inamovible. Esta iglesia caminará sola. Pasemos ahora a revisar el presente artículo. El amor cristiano. ¡Qué dulce expresión! ¡Qué dulce experiencia! Es el fruto de la presencia de Cristo en el corazón. Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Primera de Juan capítulo 4 versículo 16. Esta gracia, este fruto del Espíritu, es la imagen de Dios en la que fuimos creados, perdida por el pecado. Cristo vino para devolvérnosla. Es la esencia y el colmo de la vida cristiana. También es la norma por la que se conoce al cristiano. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Primera de Juan capítulo 3 versículo 14. Siendo este el lema y la norma de la vida cristiana, la expresión es de mucho uso y así poco a poco ha ido perdiendo su valor, de manera que muchos la usan sin pensar su significado. El amor cristiano es el amor de Cristo, es decir, el amor que Cristo siente, que Cristo es. También es el amor que Él ha plantado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Este amor se manifiesta en 2 direcciones, hacia Dios y hacia los hombres. Su manifestación hacia Dios produce la obediencia a Él. Cristo dijo: las cosas que a Él agradan, estas hago siempre. Juan capítulo 8, versículo 29. Y a nosotros dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Su manifestación hacia los hombres nos impulsa a amar a nuestro prójimo y a hacerle bien. Y aquí es donde el diablo viene y se reviste como ángel de luz, viene y se hace intérprete de lo que es este amor cristiano, sentándose en los consejos de las iglesias y dictando su proceder. Seremos salvos del peligro de sus interpretaciones si nos acordamos que no puede ser amor cristiano aquel que anula o apoca alguna palabra de Cristo o algún atributo de Él. El gran arte del diablo en el manejo de esta arma es de conseguir que el cristiano condescienda con el pecador, el santo fiel con el medio cristiano, la iglesia de altos ideales con la de creencias liberales, con el resultado siempre que la lealtad sencilla a Cristo y a su palabra está en alguna manera comprometida. El ser leal y fiel a la palabra de Dios no es popular, es estrictez, es ser fanático, es no tener amor, etc. Cristo nos dijo que no sería popular. Dijo: vosotros no sois del mundo,
como tampoco yo soy del mundo. Porque no sois del mundo, mas yo os he escogido del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Juan 17:16 y 15:19. Juan dice: no améis al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Santiago dice: cualquiera que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Estas palabras no las recibimos con gusto. Tampoco nos gusta ser estrechos. Oímos a Jesús decir: entrad por la puerta estrecha. Estrecha es la puerta y angosto el camino. Queremos seguirle y ser de él, pero nos gusta cuando nos dicen es muy liberal, olvidándonos que esto es lo que lleva a la perdición. El diablo sabe que no es agradable a la carne ser despreciados, apocados, llamados fanáticos. Así viene y dice: hay que tener amor cristiano. Son nuestros hermanos. Todos buscamos el mismo fin. Basta con rivalidades en este siglo XX. Unidas, las iglesias serán un poder mucho más grande. Y lanza el plan de buscar la unión de las iglesias, como que así se apresurara la salvación del mundo. Este es un golpe magistral del diablo. Es una cosa tan deseable, al parecer, que casi no hay quien no lo acepte como lógico, y desde luego objeto legítimo de esfuerzo y trabajo. Vamos, si Dios nos permite, a descubrir la falacia de este plan en 2 puntos fundamentales. El primer punto es la distracción de la obra a la cual ha sido llamada la iglesia. Toda iglesia que existe para hacer la obra de Cristo, buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Él dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Toda la iglesia sabe estas cosas, y si las pone en práctica, tendrá ocupación suficiente para todo su tiempo y todas sus energías. Bien lo sabe esto el diablo, y viene con un lindo pastel para distraer las energías y el tiempo de muchos de los fieles de todas las iglesias. ¿Cuánto de estudio, cuánto de tiempo, cuántas comisiones y discusiones para resolver qué es lo que tendrán que conservar y qué es lo que pueden ceder, y miles de otras cosas? Todo este tiempo, energía y trabajo, si fueran ocupados en la salvación de las almas, qué bien nos producirían. ¿Y si se efectuara la unión, se salvarían más almas de las que se salvan en la relación actual? Es seguro que no. Desde luego, es tiempo y trabajos gastados inútilmente, y no es sino una distracción del enemigo de las almas para que no le molesten a él. Es admirable que tan grande multitud de los hijos de Dios puedan ser engañados tan completamente. Es porque el Dios de este mundo les ha cegado los ojos con los razonamientos humanos y argumentos plausibles, poniéndolos en lugar de la palabra de Dios. El segundo es aún más importante: los compromisos que tendrían que hacer para llevar a efecto una unión semejante. La Iglesia de Cristo no es una sociedad cualquiera. No es formada de personas que dijeron: vamos a formar una sociedad con tales y cuales fines y reglamentos conforme a la conveniencia. Es un grupo de personas perdonadas y lavadas en la sangre de nuestro Señor Jesucristo y profundamente convencidas de que Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer según su buena voluntad. Filipenses capítulo 2 versículo 13. Cada nueva iglesia que se formó fue por la decadencia e infidelidad de la que existía, y fue por causa de profundas convicciones de necesidad de ser más fieles y más puros que motivó su formación. De aquí resulta que las más antiguas en general son las más infieles, para no decir corrompidas, y más alejadas de la norma de la Biblia y la voluntad de Cristo. ¿Quién no lo reconoce en la Iglesia Católica Romana, la Luterana y la Anglicana? Las mismas influencias están obrando en las iglesias evangélicas. Si bien no han tomado exactamente la misma forma o no han llegado al mismo extremo. Un grupo de hombres movidos por convicciones es un poder invencible, mayormente cuando estas convicciones son fruto del Espíritu Santo en sus corazones. Mientras son así movidos, producen grandes resultados en la salvación de almas. Toda la historia nos confirma de que cada iglesia en sus días de juventud y vigor obraba maravillosamente en el mundo.
también nos confirmará de que cada una iba paulatinamente perdiendo su pureza y así su vigor hasta que una nueva eclesia, llamamiento afuera, sucedió para dar lugar a que volviera a operar esa potencia celestial. Esa decadencia se manifiesta en dos direcciones, en la práctica y en la doctrina. ¿Y cuál de las dos es más importante o primera? A veces los hombres, soltando en la práctica, han ido torciendo y acomodando la doctrina conforme a sus propias concupiscencias. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Otras veces han torcido la doctrina con sabiduría humana y después era fácil soltar las prácticas sanas. En cuanto a la doctrina, algunas iglesias de las más evangélicas, en sus escuelas dominicales y seminarios enseñan la Biblia. Sí, pero enseñan que no es verdad lo que dice. Enseñan que la historia de la creación es un cuento y no es verdad, que el pez no podía haber tragado a Jonás, que no hay tales ángeles, que la luz que vio Saulo en camino a Damasco era un relámpago, que la voz que él oyó era de su conciencia y no la de Jesús, que la resurrección de Jesús era espiritual y no física, y muchas otras cosas por el estilo, como que los evangelios son los pensamientos de los que lo escribieron y no la verdad de las cosas. En cuanto a la práctica, muchos admiten vino, con tal que no se embriaguen, y el tabaco casi se siente con derecho entre ellos, usado aún por algunos ministros y miembros oficiales. El teatro es patrocinado con libertad, juego de cartas y aún bailes entre algunos. El mismo mundo, los mundanos, reconocen que estas cosas son del mundo y comentan la inconsecuencia de los así llamados cristianos que en estas cosas se hallan. Acordémonos de la palabra de Santiago: el que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y de Juan: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, miremos lo que se propone. Que los que creen que la Biblia es la verdadera palabra de Dios, y los que creen que es medio mito, medio poesía, medio error y un poco de verdad, los que creen que el cristiano es templo del Espíritu Santo y como tal debemos limpiarnos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Según los Corintios capítulo 6 versículos 16 y capítulo 7 versículo 1. Y los que usan el licor, el tabaco, el teatro, las carreras y todas esas cosas y meten toda esa aglomeración en una gran mezcolanza y llamarla iglesia evangélica o iglesia cristiana. Para aquellos liberales de ancha puerta y espacioso camino, tanto de fe como de práctica, semejante unión reportaría alguna ventaja, por dos motivos. El primero, el nombre de Cristo es todavía respetable en el mundo, y segundo, los hombres de fe y de santidad traerían consigo algo de verdadero poder por algún tiempo, hasta que fueran contaminados y minados en su fe por la prevaleciente incredulidad y en su vida por la plausible liberalidad de costumbres. Pero los que creéis que toda la Escritura es inspirada divinamente, que sin la santidad nadie verá al Señor, que los de limpio corazón verán a Dios y ningunos otros, que es mandato del Señor: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y de toda tu fuerza. ¿Cómo podéis tener unión en semejante cosa sin vender a vuestro Señor? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis cosa inmunda. Esa clase de unión no es el ser uno, conforme a la oración de Cristo en la noche de Getsemaní. Dios concede a los suyos esta unión con Cristo, tal que seamos partícipes con Él en sus padecimientos, reproches y humillaciones, para que seamos también partícipes con Él en la gloria. La verdadera unión de la Iglesia se consigue sin reuniones y comisiones y discusiones y sin perder tiempo o espíritu. Toda iglesia que verdaderamente es tal está bajo las órdenes del gran capitán y responde a él, no a su vecino capitán o coronel. Y toda iglesia que es fiel en obedecer las órdenes de él, en poner en alto su nombre y su obra, fiel en sus embestidas contra el común enemigo, no contra el vecino batallón del mismo ejército. Tal iglesia se encontrará en unión con toda otra iglesia que hace lo mismo.
Esta unión es la que hará temblar al enemigo. Es la unión de campaña. La unión de revista tendrá que esperar hasta que toda la batalla sea ganada, cuando nos reunamos con el Señor en el aire.